Alabado sea Jesucristo y María Inmaculada. Bienvenidos a este domingo 22º del tiempo ordinario. Vamos a leer del Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículo 1 y después del 7 al 14. Esta es la tercera y la última vez que Jesús está en la cena con un fariseo o con personas religiosas. Porque cada vez que Jesús está a la mesa con personas religiosas, siempre termina en conflicto. Podemos decir justamente que esta vez el conflicto lo comenzó Jesús, porque estando a la mesa con la casa de fariseos, había un hombre con una enfermedad, y era de sábado. Y Jesús hace la pregunta, ¿es bueno sanar a este hombre en sábado o no? Los fariseos no responden, no contestan. Entonces Jesús los condena llamándolos hipócritas, diciendo, porque si es por propio interés, ustedes no tienen ningún problema transgrediendo la ley de Dios si les conviene. Pero como la sanación de este hombre se les parece inútil, insignificante, pues no les interesa hacerlo. Pero si les interesara, si ustedes tienen algo de qué ganar, lo harían. Después después de este regaño, Jesús dijo a los invitados, que todos son fariseos, una parábola donde les enseña qué tan arrogantes se ven, qué tan arrogante es el querer tener los puestos de prioridad, los puestos de importancia, los mejores lugares y ser siempre notados. El evangelista denuncia esta ambición, esta vanidad, que es propia de la gente religiosa, ¿no? Que no tiene ningún problema en querer ser notados, vistos, tener los lugares de honor, exhibirse y ser notados. Si quieres ver cómo se ve esto en nuestro tiempo actual, y lo digo de una manera chistosa, pero no tan chistosa, vean una misa presidida en el Vaticano por Papa Francisco y vean dónde se sienta la gente. ¿Quién tiene los primeros puestos? Primero son todos los señores cardenales y después todos los señores obispos y arzobispos y después todos los señores obispos y después todos los presbíteros, tal vez los diáconos, las religiosas y los religiosos mezclados allí y si hay lugar hasta los laicos. Chistoso, pero no muy chistoso. Jesús continúa, cuando eres invitado a una boda por alguien, no te pongas primero o en los primeros lugares, porque quizás llegue alguien que es un poco más importante que tú y te pidan que te muevas. Esto no es una enseñanza nueva de Jesús. La encontramos ya en el libro de los Proverbios, capítulo 5, donde dice, no reclames un lugar de honor en la presencia del rey, ni ocupar un lugar entre los superiores, porque es mejor que te digan, mira, acércate más, que te humillen ante el príncipe. Y aquí está la lección que da Jesús. Es una lección que viene bien entendida. Y es una lección que nos llama a no tener una falsa humildad. Jesús no le interesa que nosotros tengamos una falsa humildad, sino que nos hace una invitación a que hagamos estas cosas de hacernos menos, ¿no? De no creernos tanto. No hacerla por falsa humildad, sino hacerla por un genuino amor. Estar cómodos siendo normales. Estar cómodos siendo adecuados. No tenemos que siempre ser espectacular o mejor. Esto nos lleva a tener un falso sentido de humildad, sino que Jesús nos llama a hacernos menos, a imitarlo a Él, que siendo Dios se vació. Y se vació hasta llegar a una forma de esclavo. Y nos lava los pies. Jesús se vacía, no con una falsa humildad, sino por amor a nosotros. Jesús se hizo último y se pone al lado de los últimos, al lado de los rechazados y excluidos, y afirma que aquellos que se hacen último, como Él, también tienen comunión con Él. Y con Él comparten la plenitud de la condición divina. Y en cambio, aquellos que pretenden ser mejor que los demás, que se separan de los demás, que se sienten más exclusivos que los demás, dice Jesús, ellos se van a encontrar muy lejos de Él y fuera de su alcance.
Esta es una advertencia que es muy buena y actual para nuestro mundo de hoy, porque nos habla de la exclusividad que existe en tantos de nuestros grupos, familiares, de amigos, de religión, de iglesia, de parroquia, de grupos de parroquia, ¿no? Queremos cuidar la pureza de nuestro grupito, previniendo a otras personas de entrar en nuestro grupo. Queremos nosotros proteger nuestros grupitos, nuestras pequeñas cosas, y lo hacemos de la manera excluyendo a los demás. Jesús nos dice esta advertencia: cuando ofrezcan ustedes un almuerzo o una cena, no inviten a sus amigos, ni a sus parientes, ni a sus vecinos ricos. Jesús nos está diciendo, no inviten a personas solamente por obligación, porque saben que después esas personas los van a invitar a ustedes. Y los van a invitar a ustedes no porque los quieran o los aprecien, sino simplemente porque ustedes me invitaron a mí primero, y allí va este círculo vicioso de falsa humildad. Jesús, al contrario, nos dice, cuando ustedes ofrezcan un banquete, dice, inviten a los pobres. Y es obvio que es los pobres, porque los pobres no tienen con qué pagarnos. Pero después añade este grupo: lisiados, cojos y ciegos. ¿Por qué Jesús incluye estos tres grupos? Lisiados, cojos, ciegos. Porque este grupo de personas son las personas que a causa de su enfermedad eran excluidos del culto del templo y del sacerdocio, aun siendo de familias sacerdotales. Eran excluidos. Voy a enseñarles dos textos bíblicos donde lo pueden leer. El primero es el libro de Levítico, capítulo 21, donde dice: entonces el Señor habló a Moisés: dile a Aarón, ningún hombre de tu descendencia por todas sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el alimento de su Dios, porque ninguno que tenga defecto se acercará, ni ciego, ni cojo, ni uno que tenga rostro desfigurado o extremidad deformada, ni hombre que tenga pie quebrado o mano quebrada, ni jorobado, ni enano, ni uno que tenga defecto en un ojo, o sarna, o postillas, ni castrado. En el Nuevo Testamento tenemos otro texto, en el Mateo capítulo 21. Jesús acaba de entrar al templo y empezó a limpiar el templo, ¿no? Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. También volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían palomas. Y les dijo: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo una cueva de ladrones. Y en el versículo 14 Jesús dice: en el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos y los sanó. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que estaba haciendo, se indignaron. ¿Cómo es posible que estas personas se hayan acercado al templo? Estos pobres fariseos, que se consideraban los más cercanos a Dios y según sus normas, sus reglas y religiosas, los separaban y excluían a los demás de Dios, dice Jesús, les dice Jesús, incluyan a estas personas excluidas, incluyan a estas personas que no solamente no pueden ser parte de su grupo, pero ni siquiera pueden ser parte del grupo de Dios, ni siquiera tienen la oportunidad del culto en el templo y ni de ofrecer su sacerdocio. ¿Cómo podemos interpretar esta lección hoy? ¿Quiénes son esos grupos de personas que nosotros, basados en creencias religiosas, espirituales, étnicas, raciales, consideramos los excluidos, los invisibles, los rechazados? ¿Quién son esas personas a quien no les damos la bienvenida en nuestras parroquias, en nuestras iglesias, a la mesa del Señor? ¿Quién son esas personas que son excluidas de la vida religiosa, de la vida sacerdotal?
Y dice Jesús, a ellos tenemos que dirigirnos, a ellos tenemos que traerlos y hacerlos parte. Y entonces seremos bendecidos. Y bendecido quiere decir llenos de alegría. Y Jesús, sabiendo que está hablando con personas religiosas, al fin les dice, si ustedes ponen en práctica esto, entonces ustedes recibirán su recompensa en la resurrección de los justos. Dios los bendiga.